Un saludo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El temor de Dios es uno de los dones mencionados por el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 2, y nos dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Mientras que leemos en el numeral 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica que los 7 dones que otorga el Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Precisamente es en el temor de Dios donde nos vamos a detener hoy y el cual vamos a ir analizando, vamos a ir reflexionando, vamos a ir conociendo y profundizando para nuestro crecimiento de la vida en la fe. Pertenece en plenitud a Cristo Jesús, ¿quién? El temor de Dios. Y completa y lleva a su perfección las virtudes de quienes lo reciben y hace a los cristianos dóciles para obedecer con rapidez a las inspiraciones divinas. El don de temor de Dios es sobrenatural y el que lo recibe, porque es una gracia que tenemos que recibir, movido por el Espíritu Santo, teme sobre todas las cosas ofender a Dios, separarse de Él, aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de este temor de Dios, se pregunta, y nosotros también podríamos hacernos la misma pregunta: ¿es posible que Dios sea temido? Y él nos responde, diciendo que Dios en sí mismo, por su suprema e infinita bondad, no puede ser objeto de temor, sino de amor, ¿verdad? Por su infinita bondad. Pero también nos dice Santo Tomás que en cuanto a que puede castigarnos, debe ser temido. Dios es infinitamente misericordioso, eso nunca lo podremos dudar. Y por eso tenemos la esperanza de conseguir nuestra salvación apelando a esa misericordia, pero también es infinitamente justo y dará premio a quien haya practicado el bien, pero también recibirá su debido castigo aquel que practicó el mal, opuesto a la ley de Dios. Al final de los tiempos o en el juicio particular que cada ser humano después de su muerte habrá decreto de justicia. Después de mi muerte tendré ese decreto de justicia para cada uno de nosotros de acuerdo a cómo hayamos obrado en nuestras vidas. Es importante, hermanos y hermanas, recordar que vamos a tener un juicio en la presencia de nuestro Señor, que ya lo hemos mencionado en temas anteriores, cara a cara, frente a Él. Vamos a recibir ese juicio particular y para Él debemos estar preparados. Ahora, las características principales del temor de Dios son el estar acompañados por la delicadeza de conciencia, es decir, el estar atentos a examinar previamente cualquier posible ocasión de caer en pecado, cualquier tentación o peligro que lleve a ofender a Dios. O sea que esta delicadeza de conciencia que reciben las personas que tienen el don de la delicadeza de conciencia, los que tienen la delicadeza de conciencia van a tener la gracia de sentir en determinado momento, en determinada situación de la vida, esto no lo hago porque no le agrada a mi Señor. Y no lo hago simplemente.
Pero también va a estar unido, esta delicadeza de conciencia va a estar acompañando también lo que es el don del temor de Dios como un complemento, la sabiduría. Y dice San Agustín sobre esta sabiduría que el temor es el principio de la sabiduría, pues por la sabiduría conocemos nuestra debilidad y miseria humana, temiendo a ofender a Dios Padre que tanto nos ama. Y la sabiduría conlleva a una iluminación del Espíritu Santo para hacernos ver más claro aquellos enemigos espirituales que con su astucia nos pueden hacer caer en peligro para el alma. O sea que la delicadeza de conciencia y la sabiduría van a ser dos gracias, dos regalos muy importantes que nos van a ayudar nos van a acompañar, mejor me gusta más la palabra esa, acompañar en este temor de Dios, en este don del temor de Dios. El don del temor de Dios es necesario para evitar demasiada familiaridad con Dios. Hay quienes olvidan la distancia que nos separa de Dios y le consideran como un compañero, uno más. Es cierto que Dios camina con nosotros, pero no es igual a nosotros. Este don nos lleva a evitar ciertas libertades o atrevimientos que nos llevan a irrespetar las cosas sagradas y hasta atrevernos a ver a Dios de igual a igual. Hay quien habla atrevidamente de Dios y pronuncia su nombre como pronunciar el de cualquier persona, hasta llegar al grado de no llamarle ni siquiera por su nombre. Tampoco guarda respeto a lo sagrado, incluyendo a los santos, los misterios de la iglesia, la Santa Misa y todo lo que se usa en el culto divino. San Pablo, en la segunda de Corintios, capítulo 3, verso del 5 al 7, nos advierte de no caer en la soberbia presunción. Importantísimo eso, no caer en la soberbia presunción de creer que somos capaces de lograr algo por nosotros mismos y que no necesitamos de Dios. A mí tú no me hace falta para nada, Señor, porque yo lo resuelvo todo yo mismo. No te necesito. Qué error tan grave. Tiene que ser todo el antónimo de eso que acabo de decir, que no lo voy a repetir. Yo te necesito para todo, mi Señor, incluso hasta para respirar. Si tú no estás conmigo, ni siquiera eso voy a poder lograr hacer. Te necesito para todo, en todo momento de mi vida. Señor, nunca me abandones. El verdadero temor de Dios es un temor filial, que si procede del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo, es un regalo que el Espíritu Santo te va a hacer a ti, a mí y a todos, es el que nos va a impulsar a servir a Dios y cumplir su divina voluntad. Recuerden que siempre, en todo momento, tenemos que pedirle a Dios que se haga no la voluntad mía, sino la voluntad de Él, su divina voluntad. Evitando el pecado solo por ser una ofensa a Dios. Me aparto de este pecado porque voy a ofender a Dios y por el temor que voy a tener de estar separado de Él. Yo digo simplemente esto: me separo, renuncio, no lo hago por amor a ti, porque como te amo, no lo hago, Señor. Entonces, hermanos y hermanas queridos, si lo llevamos a la vida, a nuestra vida, ¿seremos capaces de dañar a un hijo? ¿Seremos capaces de dañar a un hermano? ¿Seremos capaces de dañar a alguien que amamos? Creo que no. Con un estado de conciencia no lo vamos a hacer. Pues, ¿cuánto más tenemos que tener en cuenta esto a la hora de dañar el amor más grande, el amor más supremo, que es el amor de Dios? También tenemos otro temor a Dios, pero que se vuelve un poco extraño, ¿no? Porque es que le temo porque le tengo miedo a Dios. Ahora, este miedo a Dios, ¿qué puede hacerme? Apartarme de Dios, me aparta, le tengo miedo, me aparto, le tengo desconfianza además.
y nace de una fe sin forma, o sea, una fe que no es una fe verdadera, que no es una fe viva, que no es una fe cierta, real, comprometida. Le tengo miedo porque me va a castigar. Oigan ustedes, me va a castigar y por eso le tengo miedo. Le tengo miedo al castigo por el pecado, porque somos pecadores, ¿verdad que sí? Somos pecadores. Pero puede en algún alma, tiene alguna cosita buena, miren, y ahora se las voy a comentar, puede en algún alma detener la precipitada corriente de vicios, y eso es bueno. Tal vez porque le temo, porque pienso que no sé, que me va a hacer algo, pues no hago aquello, pero no lo hago por amor, lo hago por miedo. Ese es el problema, que no lo hago por amor, como debe ser. No te ofendo por amor. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? El no hacer algo a alguien por amor o a no hacerlo por miedo a que me pueda castigar. Pero el más perfecto, el más alto, el más puro es el temor de Dios. Este santo temor de Dios es el que acompaña a la contrición y es totalmente inseparable, ¿verdad? Ahora, la contrición, ¿qué es? Es el dolor profundo por el pecado cometido, es interior, porque ese dolor lo tengo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Es el sincero dolor por haber ofendido a Dios que nos hace arrepentirnos. Me arrepiento de la ofensa, Señor, porque te ofendí, pero por encima de todo porque te amo y me duele el dolor que te causé. Como conclusión a este tema, me voy a unir a una oración de una señora maravillosa que es beata, que es mística, que se llama, bueno, Conchita de Armida, una mexicana maravillosa, que tuve el privilegio de visitar, no visitarla a ella, no, claro, pero sí pude estar en su casa, la casa donde estuvo hasta el último momento de su vida. Pude visitar donde descansan sus restos. Es una laica que debíamos imitar con los ojos cerrados, porque siendo laica, siendo una mujer que se casó, que tuvo, no les voy a decir el número de hijos, pero creo que más de 5, de ellos el Señor le regaló un sacerdote. Ella fue una mística increíble, ella tiene muchos libros y por inspiración de ella hay muchas comunidades, muchas fundaciones religiosas, creo que como 12 o más fundaciones religiosas. Es por lo demás alguien que aprecio muchísimo y que los invito a que conozcan sobre la vida de Conchita de Armida, porque nos va a inspirar a todos los laicos a seguir un ejemplo y un camino de vida maravilloso. Le pido que desde el cielo, a ella que desde el cielo nos bendiga a su querido México, que también yo lo quiero mucho, y a todos, simplemente a todos nosotros. Pero bueno, me despido con las palabras de Conchita, que dice: llénanos, Señor, de tu espíritu de temor, que no nos dejes olvidar nunca, ni aún entre las suaves familiaridades con que nos favoreces a veces tu majestad infinita, tu poder sin límite y tus juicios tremendos, que el espíritu de temor nos tenga siempre bajo tu mirada, tu dirección y tu dominio, y formando una sublime y deliciosa unión de respeto y de amor a ti, nos haga ver que la única y verdadera desgracia del ser humano es el pecado. Les pido, los que hayan llegado hasta aquí, que si quieren algún tema específico de catequesis, que por favor me lo dejen saber para con mucho gusto incluirlo en nuestros próximos encuentros. Cualquier tipo de tema sobre catequesis que quieran, ¿ok? Ahora sí nos despedimos haciéndoles siempre recordar que en la fe está el poder, que oro por todos, que
que le pido a mi Dios que les bendiga y que les doy las gracias.